Hola, buenas tardes a todos, a todas, y con la suerte de estar hablando directamente también con Mar del Plata. Esto que tiene la magia de la comunicación. Y yo ahí escuchándolos con atención acerca del uso de redes sociales y la rapidez que vuelan las noticias o no noticias. Claro, también, porque tiene esos riesgos. Bueno, tu libro abarca un gran espectro de temáticas. ¿Cómo podríamos cómo podríamos describir tu libro, Florencia, con esta perspectiva de cultura y trabajo? Bueno, justamente es un cambio en la mirada, ¿no? Se habla mucho de batalla cultural, o se habla de entender la cultura y su importancia, pero al momento de hablar del trabajo la dimensión cultural queda afuera. Entonces, una de las preguntas que recorre el libro es... primero, que quería seguir ahí, que los escuchaba con atención acerca del uso del Instagram. Dale, y las juventudes. La verdad que uno de los puntos es que me interesa no demonizar las redes sociales. Bien. Porque claramente Instagram no es el problema. Es un espacio donde también se produce cultura y donde los jóvenes trabajan, aprenden o también, podemos decir, construyen vínculos. La pregunta que me hago siempre con esto es ¿quién organiza esos espacios y qué tipo de comunidad producen? Algo de eso resuena con esta perspectiva de cultura y trabajo también. Por eso el título lo nombro. Y después sigo con arquitectura del trabajo, como bien lo dijiste, entre la comunidad y el algoritmo. Porque las producciones, arrancando de que el trabajo, no pensarlo solamente como un productor de bienes o como desde una variable económica. El trabajo es hacedor de cultura, es productor de comunidad. Entonces ahí, por eso lo linkeaba un poco cuando los estaba escuchando, o ahora el sábado que me invitaron a participar de un congreso de defensa a la producción desde las cooperativas, y decir, bueno, el trabajo y el tipo de producción, ¿qué comunidades son las que construyen, ¿no? El libro es ¿qué pasa cuando cambian también las formas de trabajo? No cambia solamente la economía, cambia la cultura, cambian los vínculos, nuestras formas de organizarnos, la manera en que imaginamos el futuro. Por eso yo le pongo de nombre Perspectiva de Cultura y Trabajo, como otra forma de mirar el trabajo, entendiéndolo en todas las dimensiones y en que cuando se pierde un trabajo o aparecen trabajos nuevos o se pulveriza una comunidad o las dinámicas se dan de otra manera. Claro. Y Florencia... entonces sí. Perdón, no, porque es esto yo lo nombro todo el tiempo, ¿no? Crezco en una familia ferroviaria, mi abuelo no decía tengo trabajo, mi abuelo decía soy ferroviario. Claro. Entonces ahí el trabajo organizaba los horarios, el barrio, la familia, las luchas, como atravesó la del 60 y después sus hijos atravesaron la de los 90, los encuentros. Ahí entendí que el trabajo no produce solamente bienes, produce comunidad. Por eso digo, el trabajo también es cultura. Me interesa justamente tocar este punto del trabajo como hecho cultural, ¿no? Acá en Mar del Plata hay un ejemplo que me parece que es el más claro de todos, por lo menos los que tenemos a mano, los que hemos tomado un colectivo alguna vez que viene del puerto y vemos a los muchachos y las claro. chicas que vienen del laburo con sus botas blancas, con sus trajes, las lanchas amarillas que las habrán pintado quién sabe cuántas personas. Cleto Chocchini es un artista que graficó mucho el puerto de Mar del Plata, al igual que hizo Benito Quinquela Martín con el puerto del barrio de La Boca. Viene un poco por ahí, ¿no? En eso que es una cultura, una tradición de tantos años. Uno también recuerda las viejas imágenes esas que se dibujaban en la época del primer peronismo, ¿no? Claro. Esa forma de dibujar los afiches de aquella época, ¿no? Exactamente. El ejemplo es, mirá, las lanchas que decís, que no son solamente herramientas de trabajo, son parte también de la identidad de Mar del Plata, ¿no? El trabajo y el impacto que tienen cada una de las ciudades. El trabajo de los pescadores produjo una cultura, una forma de vivir, un paisaje, una memoria, un modo de nombrar la ciudad. Entonces, esto que vos estás diciendo es cuando uno dice el trabajo es un hecho cultural, apunto a esto, que no solo produce bienes o servicios, produce identidad, comunidad, patrimonio. Las personas hacen un trabajo, pero también el trabajo hace a las personas. Y vos nombrabas ahora a Quinquela, y hay un cambio en el sujeto político. Una cosa es
el sujeto político en el siglo XX, ¿no? El trabajador industrial, hay una premisa que yo pongo en el libro y es esto de lo que no se nombra no se reconoce, lo que no se reconoce no se organiza. En el siglo XX Perón no crea a los trabajadores, no, claro. Los nombra, los reconoce, se organizan y hoy la gran pregunta es ¿quién nombra? ¿Cuál es el sujeto político del siglo XXI? Y por eso hago este cruce a poder pensar desde una perspectiva que comprenda que no es solamente que hoy hay nuevos trabajos. Esos trabajos son fruto de todo un recorrido. Ustedes hablaban de Instagram. Instagram y Facebook, imagen horizontal, más de comunidad, más de participación de grupos, Instagram, la verticalidad, el sujeto, el tiempo que tienen que es mucho más corto. Hay un cambio de paradigma y de tiempo y seguimos nombrando problemáticas del hoy con categorías del siglo pasado. Eso es un poco la invitación a qué es la perspectiva de cultura y trabajo. Cambiar el punto de vista, ampliarlo y entender al trabajo como hecho cultural. Básicamente parece muy simple, pero al momento de hablar del trabajo no lo contemplamos. ¿Y cómo hacemos, Florencia, para estar receptivos, por decirlo de alguna manera, nosotros que ya estamos, bueno, más grandes, ya arriba de los 30, ya rozando los 40, para ser más receptivos, digo, con estas nuevas modalidades de trabajo y de cultura, sobre todo con entender, supongo, en qué andan las nuevas generaciones? ¿Cómo es ese ejercicio para vos? Bueno, me encanta que digan así como que son tan grandes, ya acá están hablando con una sub-50 en este momento, yo soy docente desde los 20 años. Yo también digo gracias, que ya tengo unos cuantos los bajé a todos, los bajé el promedio a todos. Pero, y porque igual hay una cosa hay un lenguaje medio compartido y hay códigos compartidos que hoy quizás no, hoy es abismal, quizás unos de 30 con los de 40 y hasta los de 50 hay un código compartido. No nos sucede con los de 20 y menos de 20. Y ahí es donde hay que ver desde qué punto de vista leemos la realidad. El libro parece como una herramienta para poner en la mesa y abrir una conversación. Quizás a esto que estás planteando, ¿no? Lo de ser receptivos, dejar de pensar que las nuevas modalidades de trabajo son una excepción, porque ya son parte de la realidad. Entonces, más que preguntarnos cómo adaptamos a las personas, tenemos que preguntarnos cómo adaptamos las categorías para comprenderlas. Ser receptivo significa escuchar antes de clasificar. Claro. Entonces, escuchar cómo trabajan hoy las juventudes, cómo trabajan quienes están en las plataformas, quienes tienen varios empleos, quienes producen desde la computadora, desde el celular, contenidos. Entonces, primero reconocer esas experiencias y después construir las respuestas. Porque plantear, perspectiva de cultura y trabajo, es justamente proponer eso. Antes de intervenir, cambiar el lente con el que miramos el trabajo. Claro. Porque cuando cambiamos la forma de mirar, también cambiamos la forma de hacer política, de hacer sindicalismo y de construir comunidad. No tenemos que pedirle a las nuevas formas de trabajo que entren en categorías viejas. Tenemos que construir categorías nuevas para comprender el trabajo que ya existe. Esa sería como, por eso yo puse la arquitectura del trabajo entre la comunidad y el algoritmo. Hoy el mercado, por ejemplo, un trabajador de plataforma, quienes tenemos la concepción del empleado y el empleador, del patrón y el peón, esta dinámica, es una aplicación quien te dice cuánto tiempo, si ingresás, si se te apaga, si te sacan de la aplicación. Claro. Es inexistente la relación que se da ahí, pero a su vez también es fragmentada la relación que se da entre esta palabra, ¿no?, de este siglo, entre los usuarios, entre los consumidores. Claro. No hablamos de trabajadores, ¿se dieron cuenta? Y otra parte que sumo al libro es hablar del impacto que tiene el trabajo de cuidado en la economía. Pero sin embargo se dice tareas de cuidado, tampoco se los reconoce como trabajadores. Entonces, iniciar a ser receptivo sería empezar a entender que una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo.
Entonces ahí partimos de una premisa de que trabajadores y trabajadoras somos todas. Todos, perfecto. Estos nuevos empleos que existen también en el siglo XXI no pueden ser leídos con categorías del siglo pasado. Fíjense que algunos ni siquiera están organizados. Entonces ahí vuelve lo de nombrar, reconocer para organizar. ¿Se puede ser optimista, Florencia? Digo, vos por lo menos lo sos de cara a lo que se viene, estos cambios en las últimas décadas, ha habido una infinidad de cambios. ¿Se puede ser optimista o es complicado hoy en día? Bueno, igual estás hablando más allá de que... vos tendrías que... Ya arrancamos con que no te sentís muy optimista si te estás marcando como alguien grande con 30 y pico, ¿eh? Estoy mal. Y eso que ganó Argentina, imagínate si perdíamos ayer. Por eso digo, no. Quizás también es porque somos fruto de una generación donde el sacrificio estaba muy... lo arraigado, ¿no? La cuestión, yo te estoy marcando como línea identitaria a mi abuelo y toda su impronta con toda su prole ferroviaria y las lógicas que hicieron en la organización familiar. Escuchar a mi abuela hablar de la huelga del 60, que la habían vivido, creo que estaban en Mendoza, donde nace su segundo hijo, y después ver a esos hijos que nacieron allá en los 90, en la huelga de los 90 en el ferrocarril. Yo como espectadora y en la otra como oyente. Mirá vos si el trabajo no... Para nosotros el optimismo es militancia de vida, o sea, no... Claro. Y además estás hablando con una compañera militante, peronista. Sí, soy optimista justamente porque el trabajo sigue existiendo. Lo que cambia son las formas. Cuando una sociedad es capaz de nombrar los cambios que está viviendo, ahí es donde es capaz de organizarlos y transformarlos. No soy optimista porque crea que todo se va a resolver sola, ¿eh? Por eso aparece lo de decirte la militancia o la historia de vida. Soy optimista porque creo profundamente en la capacidad de las personas para construir comunidad. Bien. Esa capacidad no la va a reemplazar ningún algoritmo. La historia del trabajo siempre fue una historia de transformación. Cada época inventó nuevas instituciones, nuevos derechos y nuevas formas de organización. Este siglo lo que nos plantea es ese desafío. Los que la estamos nombrando en este momento, otros que la ven y no la nombran, y construir los espacios de la organización, porque después viene también esto puertas adentro, cómo nuestras organizaciones sindicales interpelan a los nativos digitales, que no son ni los de 30, ni los de 40, ni los de 50, para que se sindicalicen, por ejemplo. Entonces, pero primero hay que abrirla a la charla. Hay que registrar lo que está sucediendo. Entonces, me parece que marcaste ahí como una línea de método. Primero hay que ser receptivo, no contestar con las respuestas hacia atrás, porque nos quedamos en una nostalgia que ya nos están mostrando las juventudes que las respuestas no están para atrás. Todo lo que tenga olor a esa política en un formato que a nosotros nos formó, a ellos se sienten expulsados y no se sienten parte de esa conversación. Están escuchando, amigos, a Florencia Lizarazo. Ella es autora de este libro del que estamos hablando, Perspectiva de Cultura y Trabajo, la arquitectura del trabajo entre la comunidad y el algoritmo. Florencia, contanos cómo puede hacer la gente para comprar el libro, adquirirlo, leerte, seguirte, porque la verdad que es muy interesante hacerlo. Bueno, yo primero y principal en esto de hablar de optimismo y de historias de vida, yo les marqué que soy, ahí quise como marcarlo y dejarlo presente. Yo soy docente desde los 20 años, así que gran parte del libro tiene que ver con organizar un recorrido de vida que siempre estuvo entre el cruce del trabajo, la educación, estas mujeres fuertes de mi familia. Entonces está presente el feminismo, los trabajos de cuidado. Y organizar estas ideas para sumar como herramienta a una conversación. El libro no ha sido presentado formalmente. Bien. El libro va a ser presentado formalmente el 14 de julio en el Salón Rucci de CGT. Lo que sí yo vengo haciendo es que fue presentado al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Yo soy responsable de la Comisión de Trabajo y Cultura en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, gran parte de mi trabajo ha sido visitar todas las ciudades de la provincia,
e ir hablando de la historia local y el cruce que ha tenido no solo las luchas gremiales, sino también, por ejemplo, el movimiento obrero organizado en Bahía Blanca frente a la última catástrofe climática. Sí, la inundación. Entonces, bueno, podías ahí leer, claro, el viento, la inundación. Bueno, podías leer ahí con categorías inclusive separadas. La cultura, bueno, la dejamos en el espacio de los museos, el trabajo lo dejamos en los ámbitos de la producción, porque ahí se estaba dando directamente este cruce entre quién iba, a dónde impactó en la comunidad. Y la respuesta salió desde una comunidad organizada. Los gremios, los vecinos. Entonces yo me encontraba con fracturas en el territorio, desde la academia para pensar en categorías que en el territorio funcionaban juntos. Claro. ¿No? ¿Qué cultura hablamos? Hablamos de la cultura del encuentro, porque existe una cultura. Podemos romantizar una cultura que valide el descarte con poemas, con grafitis, con música, con redes sociales, con un mensaje hegemónico, o podemos comprender que existe otra cultura, que es la del encuentro. El Papa Francisco la nombró muy bien, y me parece que es para este siglo, y en esto que vos decías de cómo ser receptivo, de poder leer en clave época, es que la salida no va a salir por el algoritmo, ni por el mercado, ni consumidores, ni usuarios. Yo, por ejemplo, me puedo tomar el tren, soy de Merlo, 11 Merlo, y ves que están cada uno lo suyo, ¿no? Con el celular, es propio de este tiempo. En otro momento disputábamos el tiempo de creación y de ocio, y ahora es que inclusive ese poco tiempo estamos scrolleando y dominados por la pantalla. Pero sin embargo, frente a un hecho que puede suceder o ha sucedido y me pasó en el tren, la salida vino desde la comunidad. No es que yo pedí, la respuesta me la dio Instagram o TikTok, por ejemplo, no sé, se descarriló el tren y fui y busqué la salida por ahí. La salida se dio directamente entre las personas que estábamos compartiendo el viaje. Claro. Ayudar al que tenía dificultades, ver cómo lo... Ahí hay algo que no, por eso te digo, vos me hablas de... ¿Somos optimistas? Sí. No sale por el algoritmo ni por el mercado. Lo que sí sale es la gran fragmentación que existe hoy en día, porque podemos juntar a una trabajadora, a una docente que tiene labura los 3 turnos, a un trabajador de aplicaciones, a una cooperativista. Sin embargo, al momento de nombrar los problemas que son propios del trabajo, así todo no pueden reconocerse como un sujeto colectivo. Claro. Ahí está el desafío de este momento. Ese sí es un desafío. Sumano, Florencia, al recorrido en Mar del Plata, estamos a disposición. Bueno, sabemos que estás en contacto con Aníbal para organizarlo, porque no, la presentación del libro sería un placer enorme para nosotros y queremos agradecerte este ratito aquí en Brujos y Científicos, Flor. Excelente. Y yo el tiempo, miren en Instagram, porque @FlorLizarazo, el último reel está grabado con estudiantes. Les puse el micrófono y que sean ellos que cuenten, porque a mí me parece que hay algo que se rompió y que hay que marcarlo, y es la promesa de futuro. En otro momento, quienes somos de otro siglo y de otra época, teníamos claro que el trabajo nos iba a dar estabilidad y que estudiar nos iba a dar la oportunidad de un trabajo. Esa promesa hoy está rota. No es que porque por más estudio, por más ámbitos, hoy trabajan más inclusive, y eso no les asegura un futuro que en otro momento estaba más claro. Esto también nos va a permitir a ser más benevolentes o comprensivos o reflexivos cada vez que hablamos de las juventudes, y no hablamos como que nosotros nos la sabemos todas y ellos no la ven, porque lo que ellos están viendo es justamente la época que estamos viviendo, cuando nuestra forma de mirar es que no podemos llegar a comprender la realidad que estamos viviendo. Seguimos chipeados desde otra época. Tal cual. Así que ahí sería el cortocircuito. @FlorLizarazo, y yo voy a compartirles después el link para dónde es el libro, es de Editorial Fabro. Bien. Y bueno, próximamente a presentarse en Mar del Plata. Listo, estamos acá listos para organizarlo. Flor, te mandamos un abrazo grande, gracias de verdad. Gracias por el tiempo. Abrazo grande a todos y a todas. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Florencia Lizarazo. Entonces, con la presentación de este libro, hablamos del trabajo, hablamos de los nuevos tiempos y por qué no hacerlo también desde esta perspectiva con el trabajo que ha realizado.